fue un fin de semana glorioso, ¿verdad? Donde sentimos su presencia, ¿verdad? Aquí están los que anhelan su presencia. Amén. No los escucho. Los que aman su presencia. Amén. ¿Verdad? Los que estamos ansiosos esperando, ¿sí? Sentir su presencia. ¿Sí? ¿Quién no ha sentido un escalofrío en su cuerpo, ¿sí? De su presencia? ¿Quién no han salido lágrimas inexplicables de su presencia, verdad? Amén. Pero su presencia se cuida. Amén. ¿Sí? Y esta mañana vamos a estar hablando de su presencia. Amén. ¿Cómo cuidamos su presencia? Amén. Todos queremos sentir ese gozo, ¿verdad? De su presencia en nosotros. ¿Sí? Pero también hay un compromiso y una responsabilidad. Cuidar de su presencia. Dice en Salmo 15:1. Salmo 15:1. La voy a leer de ahí. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién habitará? Amén. Es una pregunta, hermanos. ¿Quién habitará en su santo monte? Amén. Yo quiero habitar en su santo monte, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque amo y adoro su presencia. Amén. El 2, por favor. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sí? Ese es el requisito del Señor, ¿verdad? Que andemos en integridad, ¿sí? Y que amemos su justicia. Amén. El Señor, ¿sí? Su presencia no es solo de un solo día, ¿sí? Que vine la semana pasada, me llené de su presencia. No es algo que me pongo y me quito al siguiente día. O muchos en un ratito después, ¿verdad? Su presencia, ¿sí? Se cuida, se honra, ¿sí? Porque todos queremos la presencia del Señor. Amamos la presencia del Señor. Amén. Sí. Vamos a ver un punto que dice, la presencia de Dios se mueve y requiere respeto. Amén. Todos queremos la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿verdad? Todos queremos que el Señor se mueva, ¿sí? En nuestras vidas. Vamos a ver Éxodo 40, el capítulo 34 al 38. Aleluya. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Quién no quiere ser llenado de la gloria del Señor? Amén, ¿verdad? Ya veo que ya están despertando, hermanos, ¿verdad? Estábamos todavía dormidos. Todos queremos, ¿verdad? Que la dice, dice, la nube llenó el tabernáculo. Dice, y el pueblo se movía cuando la nube se levantaba. Y en ese tiempo, sí, la presencia de Dios se movía, sí, a través, sí, de la nube. La presencia de Dios, dice, no era estática, se movía, pero había un requisito, cuando la nube se movía. Y hoy en nuestras vidas, sí, yo quisiera saber, ¿nos movemos cuando la presencia de Dios nos dice? ¿O nos movemos porque podemos y queremos? Porque es el requisito que dice el Señor, ¿verdad? Todos queremos, sí, la presencia del Señor. Amén. Y todos decimos que amamos la presencia del Señor. ¿Sí? Pero la cuidamos, la honramos. Voy a estar repitiendo mucho, hermanos, esa palabra. Dice, no sigas tus planes sin su presencia. ¿Somos obedientes? Amén. Nada más escuché uno.
Un amén. ¿Somos obedientes? Amén. ¿Verdad? Porque adoramos su presencia, ¿verdad? Pero nos dice el 35, Adrián, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre de él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Nos hemos sentido llenos de su presencia? Amén. ¿Verdad que sí? Todos nos sentimos llenos de su presencia. Pero ¿escuchamos su voz? ¿Obedecemos su voz? ¿Sí? ¿Hablamos de su palabra? Amén. Porque a veces solo somos llenos. Y voy a decir una palabra, a veces somos obesos espirituales, porque no hablamos de su palabra. ¿Sí? Y el Señor, ¿sí?, no quiere que nosotros nos quedemos con lo que nos da, ¿sí?, porque no nos lo da para nosotros, nos lo da para que nosotros lo demos. Amén. Y dice en el siguiente punto, son ejemplos, hermanos, ejemplos de quienes no cuidaron su presencia. Y nos habla en Levítico 10, del 1 al 2, y nos habla de dos personajes, Nadab y Abiú. ¿No recuerdan qué fue lo que hicieron ellos? Ofrecieron un fuego extraño, ¿sí? Y amaban la presencia. Hoy nosotros, ¿qué le ofrecemos al Señor? ¿Un fuego que lo honra? ¿O también ofrecemos un fuego extraño? ¿Y qué le sucedió? ¿Saben qué le sucedió? Fueron muertos, ¿verdad? Nosotros, ¿sí?, tenemos que responder a esa presencia que nos llena, a esa presencia que cargamos, a esa presencia que nos habla y que nos dice en su palabra: eres mi hijo amado, te diseñé de acuerdo a mi imagen, ¿sí? ¿Y cómo respondemos nosotros a la presencia del Señor? ¿Con un fuego extraño? ¿O respondemos, como nos decía en Salmo 15, ¿quién habitará? ¿Sí?, con esa dulzura. Yo lo leo con esa dulzura, ¿verdad? ¿Quién habitará? ¿Sí? Este es un ejemplo, ¿verdad? Y vemos el siguiente ejemplo. Los hijos de Elí, en 1 de Samuel 2, 12, 22. No los voy a leer todos, ¿verdad? Algunos ya se lo saben, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían los hijos de Elí? ¿Sí? Esto fue cuando Dios se estableció en el tabernáculo, ¿verdad? ¿Sí? Y que ellos cuidaban, ¿sí?, de la presencia del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pecaban, ¿verdad? Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo. El siguiente, Adrián, era 12 primero. No, primero era 12, 2, 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nosotros tenemos el conocimiento, ¿sí? Tenemos la revelación de su palabra. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado? ¿Sí? ¿Cuántas promesas no nos ha dado aquí en su palabra? Amén. ¿Sí? Nos hemos equivocado y el Señor nos ha perdonado. Amén. ¿Sí? Y su presencia está en nosotros. Amén. ¿Y qué dice? Contaminaban el altar, fornicaban con las mujeres, despreciaban las ofrendas. Hermanos, servir sin santidad contamina el altar.
¿sí? Nosotros hoy conocemos qué nos aparta de su altar, ¿verdad? ¿Qué nos aparta de su presencia? Amén. ¿Lo conocemos bien? ¿Sí? Porque ya no somos niños fluctuantes, ¿verdad? Somos hijos, ¿sí? Que queremos comer de su palabra, que queremos comer de su alimento, ¿sí? Pero tenemos que cuidar que esa presencia de Dios no sea contaminada, no la corrompamos, ¿sí? Porque amamos ¿qué? Su presencia. Amén. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver otro ejemplo que es Usa. Pero antes de llegar ahí, ¿sí? Dios llamó a Moisés, ¿sí? Para libertar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dijo, van a ser libertados, perdón, de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y los quería llevar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Cayeron en el desierto. A veces hay gente de desierto porque se pierde, ¿sí? Y abandona la presencia de Dios. Dios nunca nos abandona. ¿O Dios abandona a sus hijos? ¿Verdad que no? Pero nosotros a veces nos volvemos gente de desierto. ¿Y cuánto tiempo pasamos? ¿Cuánto tiempo dice que pasaron? Cuando Dios levantó a Moisés para libertar su pueblo. ¿Sí? 40 años perdidos. ¿Sí? Cuando el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Amén. Después dice, le dio a Moisés los diseños del templo, le dio las instrucciones, le dijo cómo tenía que construir esa arca, ¿verdad? Sí, porque ya no se manifestaba en la nube. Le dijo, voy a manifestarme, ¿sí? En ese lugar. Y Dios nos da a cada uno de nosotros las instrucciones como hijo, ¿sí? Porque nos diseñó perfectos, nos diseñó a su imagen y semejanza. Algunos que dijo, nos dio diferentes dones, a ti te doy este don, a ti te doy este don, ¿sí? Pero no es, ¿sí? Para enorgullecernos nosotros, es para servirle a Él. Como decía el pastor, para ser uno en Él. Pero se nos olvida, ¿sí? Y nos perdemos en el desierto. Y podemos durar años, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Pero le decimos, amamos tu presencia, ¿sí? Te adoramos, ¿sí? Como les decía, Dios no es un traje de domingo que nos lo ponemos y mañana lunes nos lo quitamos, ¿sí? Los domingos son cuando nos reunimos para alimentarnos de su palabra, para juntos adorarle, ¿sí? Elevar esa adoración al cielo para Él, juntos. Cada uno podemos hacerlo en casa, pero ¿qué dice su palabra? Qué bueno es ver a los hermanos juntos, ¿sí? Levantando la adoración, dándoles adoración, ¿sí? ¿De quiénes? Dice, de los que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Sí. Jehová de los ejércitos, ¿cómo le diría a usted? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios magnífico. Pero le hablas, le pides que su presencia no sea parte de ti. Le clamas porque Él está ahí. Pero nosotros lo olvidamos, hermanos. El pueblo estaba en el desierto y el arca se movía de un lugar a otro, ¿sí? Porque no había un lugar, ¿sí? Se movía de un lugar a otro, decía. Y cuidaba, ¿verdad?, el que entraba a su presencia. Después, ¿sí?, viene David y quiere llevar el arca. Pero antes de eso, el arca se movió, ¿sí?, por muchos lugares, ¿sí? Y a veces, ¿sí?, el pueblo de Israel no obedecía. Muchas veces diríamos, ¿verdad, hermanos? No obedecían, ¿sí? Y decían,
traigan el arca para que ganemos. ¿Dónde estaba su presencia entonces? ¿Sí? Cuando le convenía, cuando querían ganar, cuando querían que el Señor dijera, sí, ustedes van a ganar, pero olvidaban, ¿sí?, de su presencia. Hoy en día la pregunta es la misma, hermanos, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros cuidando la presencia del Señor? Cuando la necesito, cuando a veces digo, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Dónde estás, verdad? Ahí está. Y ahí ha estado siempre. Pero nosotros no venimos ante Él, ¿verdad? ¿Sí? David trata, ¿sí?, de llevar el arca, ¿verdad? De regresar el arca. Pero recuerdan que Dios le dio a Moisés un diseño. ¿Sí? Entonces, David no sabía cómo regresarla, ¿sí? Y trata de hacerlo a la primera vez, ¿verdad? ¿Sí? Y la llevaban, dice, arrastrando, ¿sí? El arca, ¿sí?, tiene por ahí un accidente, ¿verdad? Que se va a caer y Usa, ¿qué dijo? Metió la mano, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Se murió. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. ¿Ustedes creen que sí? ¿Sí? Dios necesita nuestra obediencia. Amén. Es todo lo que Dios necesita de nosotros. ¿Sí? Dios es el Dios de señores. No necesita que nadie de nosotros vaya delante de Él. Él es el Dios. Nosotros necesitamos obedecer. ¿Sí? Y que su presencia permanezca en nosotros. Y que sepamos cuidarla. ¿Y cómo se va a notar su presencia en nosotros? De la manera en cómo actuamos, ¿verdad? De la manera en cómo le glorificamos allá afuera, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos la presencia del Señor allá afuera? En este mundo que nos atrapa, que trae a nuestra mente, que te ocupa con mucho tiempo y dices, es que no hay tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos sabemos que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor? Todo. ¿Sí? Y entonces nosotros, ¿por qué no cuidamos de su presencia? Amén. Luego nos dice que un tiempo estuvo el arca en una casa. ¿Cómo se llama? Abimanat, Abimamar. Sí. Y dice que dejaron el arca por 20 años en esa casa. ¿Y ustedes saben qué pasó? No pasó nada. ¿Sí? Ahí estaba la presencia de Dios. No, hermano, ese es otro. Ahorita vamos para eso. ¿Sí? ¿Por cuántos años la presencia del Señor ha estado en nuestras vidas? Desde que nos encontró. ¿Y qué ha sucedido con su presencia? ¿Qué frutos hemos dado? ¿Qué hemos impartido de esa presencia que Él ha puesto en nuestras vidas? En nuestra casa, en el matrimonio, con nuestros hijos, con los vecinos, con los hermanos. ¿Qué impartimos? ¿Sí? Nada, hermanos. Están muy serios. Pero mire, después, sí, David mueve el arca, sí, y entonces sí la deja en la casa de Obed-Edom. ¿Y ustedes qué creen? Que Obed-Edom amaba la presencia de Dios. Obed-Edom dijo, mi casa, va a estar la presencia de Dios en mi casa. Sí, amaba la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí dijimos en un inicio, amamos tu presencia, Señor? Amén. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos de aquí dijimos, amamos tu presencia, Señor? Amén, ¿verdad?
Y David dijo, no sé qué hacer, cómo llevar el arca, ¿sí? Y se quedó en casa de Obed-edom. ¿Y ustedes saben qué sucedió? Que vienen y le dicen, Rey David, ¿sí? El Señor ha bendecido, ¿sí? La casa de Obed-edom y su familia. Y en solo 3 meses. Y dijo David, ¿qué está pasando entonces? Entonces soy yo el que no supo, ¿sí? Cómo cargar la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Y entonces dijo, ¿sí? Vamos a hacerlo como dijo el Señor, no como los ejemplos anteriores. ¿Sí? Y entonces mueve la presencia de Dios y dice, con alabanza, ¿sí? Con sacrificio. Y dice su palabra que daba 6 pasos, ¿sí? Y hacía un sacrificio. Y bailaba y adoraba, ¿sí? Y así llevó la presencia de Dios. También nos dice por ahí, ¿verdad? Que Mical lo criticó, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo osas estar vestido así? ¿Qué espectáculo estás dando? ¿Cuántos no hemos sido señalados porque cargamos la presencia de Dios y amamos la presencia de Dios? Y no nos importa, adoramos la presencia de Dios. No nos avergüenza adorarlo en público, ¿verdad que no? Sí, porque es lo que portamos. Sí. Y hasta ahí la presencia de Dios se movía o estaba en un lugar, ¿sí? Pero cuando Jesús vino y rasgó los velos, ¿sí? Le plació al Señor que la presencia de Dios estuviera en ti, estuviera en ti. Amén. Que hoy, ¿sí? La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos su altar. Ahí está la presencia de Dios en nuestro corazón. Lo cargamos a donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos, a donde quiera que hablamos. Allí está la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿qué impartimos? ¿Qué impartimos en nuestro matrimonio? ¿Qué impartimos a nuestros hijos? Si la presencia de Dios está en nosotros y lo adoramos y lo alabamos y lo amamos y amamos la instrucción de su palabra y decimos, Señor, somos obedientes. Amén. ¿Cómo cuidamos, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas? Cuando no nos comprometemos. ¿Sí? Cada uno conoce su llamado. ¿Quién no lo conoce? Todos, ¿verdad? Todos conocemos el llamado de Dios. ¿Y qué le entregamos? ¿El 10? ¿El 20? ¿Sí? Cuando en nuestra vida lo que le tenemos que entregar es más del 100, más del 200. Como cuando se le acaba la pila al teléfono y lo conectas y dices, necesito una carga rápida. ¿Sí? Queremos que rápido. ¿Sí? Así debe ser nuestra vida. Si cargamos la presencia de Dios, no debemos dejar que nada minore. ¿Sí? El mundo te va a decir, tú lo puedes todo, pero nosotros sabemos que es en Jesucristo, ¿sí? Que nos lo da todo. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar. A quienes estamos casados nos ha dado un matrimonio, nos ha bendecido con hijos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos dando? La presencia de Dios. Les impartimos a nuestros hijos su palabra. ¿Hablamos? ¿O queremos ser de esos santos hermanos que caminan, ¿sí? Creyéndose santos, ¿sí? Pero que no cuidan la presencia del Señor? Amén. Nosotros somos hijos obedientes. Amén.
Somos hijos obedientes. Hoy el tabernáculo eres tú. Eres tú. Él habita en nosotros. ¿Por qué no podemos caminar mostrando la presencia del Señor en nuestras vidas? Adorándole con todo lo que hacemos. Pero a veces decimos, ay, este trabajo que yo tengo, no lo ha dado Él. Ay, es que esta casa, no la ha dado Él. Los hijos, no los ha dado Él. Pero a veces pensamos que nosotros lo hemos obtenido por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia. Pero todo nos lo ha dado Él. ¿Y cómo cuidamos nosotros su presencia? Porque a veces ponemos otras cosas primero, antes que el Señor. ¿Y de quién proviene, dice su palabra, el oro y la plata? De Él, ¿verdad? Pero a veces no confiamos que Él va a proveer. ¿Sí? A veces decimos, es que no puedo estar en la casa del Señor porque tengo que trabajar. Es que no puedo estar en la casa del Señor por otra cosa. Cuando venimos a alimentarnos a su palabra, ¿sí? Para irnos llenos de Él. Y entre semana seguir adorándole, seguirnos alimentando de su palabra. Y anhelamos que llegue el domingo. ¿Para qué? Para adorarle juntos, para llenarme de su palabra, para venir y agradecerle. Gracias, Señor, porque me diste una semana donde tu presencia estuvo conmigo cada día, todos los días, porque supe honrarte, Señor. Amén. Sí. Si nosotros no nos llenamos, si no cuidamos su presencia, ¿sí? Las cosas que nos hacen pecar están aquí, a la mano. Pero nosotros sostenemos, honramos, cuidamos, amamos, adoramos su presencia. Amén. Y sabemos cuidarla, sabemos honrarla. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué creen ustedes que nos hace falta? Compromiso, actuar como verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Porque disfrutamos de su gloria. Sí. Pero no es de un solo momento. Su gloria nos acompaña cada día. Amén. Así es. Si su presencia habita en mí, ¿cómo voy a cuidar su presencia? Con pureza y santidad, dice. Vive lo que predicas. Conozco la palabra, me aprendo el versículo, ¿sí? Hago mío el versículo, ¿sí? Pero lo tengo que vivir, ¿sí? Lo tengo que vivir. No se trata solo de que yo conozco la palabra, lo memorizo y cuando se necesita, ¡fum! Aquí estaba y se oye bien bonito, ¿verdad que sí? Pero se trata de vivirlo, ¿sí? Se trata de vivirlo con obediencia. Muévete cuando Él lo diga y detente cuando Él lo diga. A veces no nos gusta, ¿verdad? Sí. Queremos movernos de acuerdo a nuestras emociones o a lo que nosotros queremos. Pero cuando el Señor te dice, muévete, ¿sí? Y a veces decimos, ay no, Señor, espérame poquito, ¿sí? Pero somos hijos obedientes, ¿verdad? Porque amamos su presencia, ¿verdad? Y tenemos que movernos, aunque no nos guste. Pero ¿saben qué? Con la confianza de que Él nos capacita, de que Él nos ayuda, de que Él no nos va a mandar y va a decir, ahora tú solo, porque su presencia siempre está con nosotros. Y Él nos va a ayudar, ¿sí? Pero Señor, es que yo no sé nada. El Señor nos va a ayudar, ¿sí? Y cuando nos dice, ¿sí?
porque a veces estamos bien fuertes, ¿sí? Y avanzando en su palabra, ¿sí? Y cuando el Señor dice, detente, no nos gusta. ¿Cómo me voy a detener, Señor? Si yo estoy predicando tu palabra, si yo estoy hablando de tu palabra. Pero el Señor nos dice, detente. Tenemos que obedecer. Amén. Tenemos que obedecer. La adoración. La adoración dice su palabra, los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? ¿Y quiénes están aquí? Los adoradores, ¿verdad? Que le adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? No los que quieren impresionar, ¿sí? No, los que le adoramos en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que el Señor espera de nosotros, de sus hijos obedientes, ¿verdad? Amén. Dice reverencia, no manipular su presencia, no corromper su presencia y apartarnos del pecado. Vimos los ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos que no cuidaron la presencia del Señor, ¿sí? Que no le dieron, no la honraron, que corrompieron su presencia. Y estos ejemplos están puestos ahí para que no cometamos esos errores y cuidemos y honremos la presencia del Señor en nuestra vida. No podemos corromper ese altar, hermanos, ¿sí? Que fue diseñado y hecho para honrar la presencia del Señor, ¿sí? El Señor ha sido tan bueno con nosotros que le plació estar aquí en nuestro corazón, ¿sí? Que este sea su templo, que Él habita aquí en nosotros. ¿Y qué es lo que va a salir de nosotros? Adoración, alabanza, ¿sí? Palabra de vida. Porque ¿quién habita en su santo templo? Él, ¿sí? Pero tenemos que santificarnos para Él y apartarnos del pecado. Amén. En conclusión, hermanos, la presencia de Dios trae vida, dirección y bendición. Y vemos el ejemplo de Obededón, ¿sí? El Señor lo bendijo y a su familia. ¿Por qué? Porque adoraba y amaba la presencia del Señor. La honraba y la cuidaba. Nosotros debemos estar gozosos, alegres, sentirnos llenos de vida, de bendición, de que Él habita, ¿sí? En nosotros, que somos su templo, que somos su altar y que Él está aquí dentro de nosotros. Los ejemplos son ejemplos de advertencias, hermano. ¿Sí? La palabra del Señor para eso nos sirve. ¿Sí? Nos advierte cómo cuidar la presencia del Señor. Nos advierte de que no nos desviemos del camino del Señor. Nos dice, estas son las indicaciones. Así diseñé el templo. Y así debemos nosotros vivir nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Honrando la presencia del Señor, amando la presencia del Señor, ¿sí? Adorando la presencia del Señor todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame. Amén. Aquí en esta tierra debemos de vivir nosotros, ¿sí? Como esperamos allá en el cielo. Allá donde dice que nos espera todo lo más maravilloso. ¿Sí? Pero aquí empezamos a vivirlo. Si la presencia del Señor está dentro de nosotros, ¿sí? Cuidándola, honrándola, ¿sí? Todos los días de nuestra vida. ¿Sí? ¿A qué me llamó el Señor? A adorarlo, a honrarlo, a obedecerlo. ¿Sí? A eso nos llamó. ¿Sí? Y nos dice aquí, hay muchas promesas para los hijos de Dios. Amén. ¿Quién no ama su palabra, hermanos? Amén. Es así de claro y transparente.
su palabra. Así. Hoy somos ese altar que adora y ama su presencia. Cada día, cada minuto. El mundo va a querer desviarte. El mundo te va a decir que no es así. Pero todos sabemos, ¿sí?, cuál es nuestro camino, ¿verdad? Cómo nos lo ha mostrado el Señor. Como si Jesús vive en nosotros, ¿sí? Porque siempre decimos que Cristo vive, ¿verdad? Cristo vive en nosotros, ¿sí? Y es para Él y por Él, por el que fuimos hechos. Y cada vida está diseñada para honrarle, para amarle, para cuidar su presencia en nuestras vidas. Y para que se multiplique de generación en generación. Somos una generación, hermanos, bendecida por el Señor, amada del Señor. Tenemos libertad. Amén. No somos cautivos, tenemos libertad. El Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha tratado, nos ha arropado como esos niños, ¿sí? Cuando están pequeños nuestros hijos, así nos ha abrazado el Señor a esta generación tan amada. Panorama de nuestra mente y ha puesto su palabra en nuestra mente. ¿Qué nos puede corromper? Nuestra desobediencia. Amén. ¿Por qué no valoramos todo el amor que el Señor nos da? ¿Por qué no valoramos la presencia del Señor en nuestra vida? ¿Por qué no hemos sabido ser fieles a todo lo que Él nos ha entregado? ¿O somos como esa persona que el Señor repartió los talentos, las monedas, ¿verdad? Y fue y lo enterró por miedo? Cuando el Señor nos ha dado para que lo multipliquemos. Pero necesitamos que amar su presencia, honrar su presencia. A todos los que estamos aquí, a cada uno, el Señor ya no necesita, ¿sí?, darnos el alimento molido, ¿verdad? Batido. Ya todos tenemos que dientes, ¿verdad? No que masticamos. ¿Sí? Y que su palabra nos llega y nos revela, ¿sí?, y nos descubre también, ¿sí?, para que lo honremos a Él. Amén. ¿Verdad que sí? Para que lo adoremos, para que amemos su presencia, que su presencia vaya donde quiera que nosotros vamos, porque no es un traje que se pone, hoy domingo me pongo y con este voy a sentir la presencia, y este domingo y todo el día voy a traer la presencia, pero al quitármelo, ¿se fue? ¿Se apartó? No, ¿verdad? Vive en nosotros la presencia, vive en nosotros, hermanos. Así que cuidemos de su presencia, seamos ese ejemplo de bendición. Llegamos de nuestro corazón, ese tabernáculo santo, hermanos, ¿sí?, donde vive, reside la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Pónganse sus pies, vamos a adorar al Señor, vamos a decirle: